El millonario se estaba muriendo sin diagnóstico alguno. 10 médicos renombrados perdieron la batalla sin saber por qué. Pero una niña pobre observa lo que nadie notó y descubre el secreto que puede salvarlo o destruirlo todo. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Comenta y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Prometo que esta va a ser la mejor historia que vas a escuchar en tu vida. Marina siempre supo que era invisible. No de la manera mágica de las películas, sino de esa manera real, dolorosa, que hace que una niña de 12 años pase desapercibida por los pasillos de uno de los hospitales más lujosos de Madrid, mientras carga cubos, trapos y el peso silencioso de quien aprende pronto que su lugar en el mundo está determinado por la profesión de su madre. Doña Celia trabajaba allí desde hacía casi 15 años, siempre en el turno de madrugada, cuando los pasillos relucientes se quedaban vacíos y los consultorios de caoba podían limpiarse sin interrumpir la rutina de los médicos importantes. Y Marina, desde los 7 años, la acompañaba en aquellas noches interminables, haciendo las tareas escolares en salas de espera desiertas, leyendo revistas médicas antiguas que encontraba en las papeleras, dibujando anatomías humanas en cuadernos gastados, mientras su madre fregaba suelos de mármol importado. El Hospital Santa Clara era una institución imponente, erigida en el corazón del barrio de Salamanca, rodeado de mansiones, clínicas privadas y ese aire de dinero antiguo que Madrid ostentaba con un orgullo discreto. Allí se trataban empresarios, políticos, celebridades. Los médicos llevaban batas almidonadas, hablaban en inglés por teléfono, recibían a pacientes que llegaban en coches blindados. Marina conocía cada rincón de aquel lugar. Sabía dónde estaban las salas de resonancia magnética, los laboratorios de última generación, los jardines internos diseñados para calmar a familias afligidas. Conocía también los entresijos que nadie veía, el almacén de materiales desechados, el comedor de los empleados con sillas rotas, la zona de fumadores improvisada en la parte trasera, donde los técnicos de enfermería se desahogaban sobre guardias agotadoras. Fue en una de esas madrugadas de mayo, con Madrid envuelta en esa neblina fría característica del otoño madrileño, cuando Marina oyó por primera vez sobre el caso misterioso que estaba quitando el sueño al equipo médico más renombrado del hospital. Estaba sentada en el pasillo del 5º piso, terminando un ejercicio de matemáticas, cuando 2 médicos pasaron hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que ella no los escuchara. Uno de ellos, el doctor Méndez, era el director clínico, un hombre alto de cabello canoso que siempre la saludaba con un gesto distraído. El otro, más joven, con gafas y expresión preocupada, era el doctor Fabián, cardiólogo. Hablaban sobre un paciente ingresado en el ala VIP, un empresario llamado Eduardo Santana, dueño de una de las mayores constructoras de la Comunidad de Madrid. Según los médicos, el hombre había ingresado en el hospital 3 semanas antes con síntomas inexplicables. Fatiga extrema, pérdida de peso acelerada, temblores, confusión mental, alteraciones cardiovasculares. Se realizaron exámenes sofisticados, resonancias, tomografías, biopsias. Se consultó a especialistas de Barcelona. Nada, absolutamente nada, justificaba el cuadro clínico que empeoraba día a día. Las hipótesis iban siendo descartadas una a una. No era cáncer, no era un problema cardíaco, no eran enfermedades autoinmunes, no eran infecciones raras. Eduardo Santana se estaba consumiendo ante los ojos de 10 de los mejores médicos del país, y nadie conseguía explicar por qué. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era miedo, sino esa curiosidad intensa que siempre la dominaba cuando algo no tenía sentido. Tenía esa forma de prestar atención a las cosas. Observaba patrones, detalles, coincidencias. En la escuela era la primera en darse cuenta cuando alguna compañera estaba triste, aunque fingiera sonreír. Notaba cuando la profesora cambiaba el tono de voz antes de echar una bronca. Veía cosas que los demás ignoraban, quizás porque pasaba tanto tiempo en silencio, solo mirando el mundo suceder a su alrededor.
Aquella noche, después de que los médicos se alejaran, Marina se levantó despacio y caminó hasta el final del pasillo, donde se encontraba el ala VIP. Sabía que no debería estar allí. Su madre siempre le advertía que no llamara la atención, que no molestara, que no se metiera donde no la llamaban, pero algo la atraía en esa dirección. Llegó hasta la puerta entreabierta de la habitación de Eduardo Santana y espió por una rendija. El hombre estaba acostado, pálido, delgado, conectado a monitores que emitían pitidos rítmicos. Al lado de la cama, una mujer elegante, de impecable pelo rubio y ropa cara, le sostenía la mano mientras miraba el móvil. Era Verónica Santana, la esposa. Marina la reconoció porque ya había visto su foto en las revistas del corazón que circulaban por el comedor de los empleados. Verónica era conocida por su belleza, su estilo sofisticado y por organizar famosos eventos benéficos en Madrid. Marina observó durante unos instantes. Había algo extraño en la escena. Verónica sostenía la mano de su marido, pero sus ojos no demostraban aflicción. Parecían distantes, cansados, casi aburridos. De repente, la mujer soltó la mano de Eduardo y se levantó, estirando la espalda como quien ha cumplido una obligación pesada. Cogió su bolso Chanel, se retocó el pintalabios en el espejo y salió de la habitación sin mirar atrás. Marina se encogió contra la pared, pero Verónica pasó de largo sin siquiera notar su presencia, invisible como siempre. En los días siguientes, Marina empezó a prestar atención. No a propósito, no con un plan definido, solo esa curiosidad natural que la hacía observar. Cada madrugada, mientras su madre limpiaba los pisos, ella daba sus vueltas silenciosas por el hospital, llevando su cuaderno, fingiendo estudiar, pero en realidad siguiendo los movimientos alrededor de la habitación de Eduardo Santana. Se dio cuenta de que Verónica visitaba a su marido todos los días, siempre a la misma hora, entre las 6 y las 7 de la tarde. Se quedaba exactamente una hora, nunca más, nunca menos. Llegaba con flores, conversaba educadamente con las enfermeras, entraba en la habitación, permanecía sentada al lado de la cama. Pero Marina notó que durante esas visitas, Verónica pasaba más tiempo con el móvil que mirando a su marido. Había también otro visitante frecuente, un hombre más joven, de unos 30 años, siempre vistiendo trajes bien cortados y llevando un maletín de cuero. Su nombre era Ricardo y Marina descubrió escuchando conversaciones sueltas que era el hijo mayor de Eduardo, fruto de un primer matrimonio. Ricardo trabajaba en la constructora de la familia y, a diferencia de Verónica, demostraba una genuina preocupación. Sus visitas eran irregulares, a veces por la mañana, a veces por la noche, y se quedaba horas conversando con los médicos, pidiendo explicaciones, cuestionando tratamientos, exigiendo nuevas opiniones. Marina percibió tensión entre Ricardo y Verónica. Cuando los dos se encontraban en los pasillos, el intercambio de miradas era frío, protocolario, cargado de algo no dicho. Una madrugada, Marina estaba organizando algunas revistas en la sala de espera del 5º piso cuando oyó pasos rápidos. Se escondió detrás de una columna y vio a Ricardo salir apresuradamente de la habitación de su padre, con el rostro enrojecido y los puños cerrados. Se detuvo en el pasillo, respiró hondo y luego marcó un número en el móvil. Marina no pudo oír toda la conversación, pero captó frases sueltas, dichas en tono bajo y nervioso. Algo sobre documentos, firmas, plazos. Mencionó el nombre de Verónica con una voz cargada de resentimiento. Colgó el teléfono y golpeó la pared con fuerza contenida antes de marcharse. Marina quedó intrigada. Había algo mal allí, algo más allá de la enfermedad inexplicable. Sintió que necesitaba entender mejor, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando se acordó del doctor Álvaro. Álvaro Cardoso era un antiguo médico del hospital, jubilado desde hacía casi 10 años, que vivía discretamente en los alrededores de la institución. Marina lo había conocido por casualidad, una tarde en que él estaba sentado en el jardín exterior, dando de comer a las palomas y leyendo un libro antiguo de medicina.
Ella se acercó curiosa, y los dos empezaron a conversar. Descubrió que Álvaro había sido uno de los médicos más respetados del Santa Clara, especialista en diagnósticos difíciles, pero que había dejado el hospital en circunstancias nebulosas. Él nunca entró en detalles, pero Marina percibió rencor en sus ojos cuando hablaba del pasado. Desde entonces, siempre que podía, Marina lo visitaba. Le llevaba preguntas, dudas sobre cosas que leía en las revistas médicas. Álvaro se divertía con la curiosidad de la niña y poco a poco empezó a enseñarle. Le explicaba sobre síntomas, diagnósticos, la importancia de observar al paciente como un todo y no solo los análisis. Decía que la medicina moderna se había olvidado de mirar a las personas, centrándose solo en máquinas y números. Marina bebía cada palabra como quien encuentra un tesoro escondido. Fue a Álvaro a quien Marina le contó sobre el caso de Eduardo Santana. Encontró al viejo médico en su lugar habitual, un banco de un parque cercano al hospital, y se sentó en su lado, relatando todo lo que había observado. Álvaro escuchó en silencio, con esa expresión pensativa que ella ya conocía bien. Cuando Marina terminó, él se quedó unos minutos en silencio, mirando hacia el horizonte donde la sierra de Guadarrama se dibujaba contra el cielo anaranjado del atardecer. Finalmente, Álvaro habló, escogiendo las palabras con cuidado. Dijo que los síntomas inexplicables a menudo tenían causas inesperadas, que el cuerpo humano respondía no solo a enfermedades físicas, sino también a emociones, traumas, estrés profundo. Le contó sobre casos que había visto a lo largo de su carrera, pacientes que enfermaban sin razón aparente, pero cuyas enfermedades estaban arraigadas en conflictos emocionales, secretos guardados, rencores no resueltos. Habló sobre el poder de la mente sobre el cuerpo, sobre cómo el estrés extremo podía desencadenar síntomas reales y graves. Y entonces, mirando directamente a Marina, dijo algo que ella jamás olvidaría. Dijo que, a veces, la respuesta a un misterio médico no estaba en los análisis, sino en las personas alrededor del paciente, en las relaciones, en los silencios, en las tensiones no dichas. Marina absorbió aquellas palabras. Sintió que Álvaro le estaba dando una pista, un camino a seguir. Le dio las gracias y volvió al hospital con la mente bullendo. Aquella noche, mientras su madre limpiaba la recepción de la planta baja, Marina subió de nuevo al 5º piso. Sabía que era arriesgado, que podrían regañarla, pero algo dentro de ella insistía en que necesitaba entender lo que le estaba pasando a Eduardo Santana. Llegó al pasillo del Alavip y esta vez no se escondió. Caminó despacio, observando cada detalle. Notó que la puerta de la habitación estaba entreabierta y que había voces dentro. Reconoció la voz de Verónica, pero había otra persona con ella. Un hombre. No era Ricardo. La voz era diferente, más suave, más íntima. Marina se acercó con cuidado y espió por la rendija. Verónica estaba de pie cerca de la ventana, conversando en voz baja con un hombre de espaldas a la puerta. Llevaba un traje gris y gesticulaba mientras hablaba. Marina no pudo verle el rostro, pero percibió la proximidad entre los dos, la forma en que Verónica le tocaba el brazo, la sonrisa discreta pero cómplice. La conversación parecía tensa, cargada de algo no dicho. De repente, Eduardo gimió en la cama y Verónica inmediatamente se alejó del hombre, arreglándose el pelo y asumiendo una postura formal. El hombre salió rápidamente, pasando junto a Marina sin mirarla, y desapareció por el pasillo. Marina se quedó paralizada. Aquello era extraño, muy extraño. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué Verónica conversaba con él en secreto en la habitación de su marido enfermo? Y más importante, ¿por qué había asumido una postura tan diferente en cuanto Eduardo dio señales de vida? Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Había algo mal en esa situación, algo que los médicos no estaban viendo, porque estaban centrados solo en el cuerpo del paciente, en los análisis, en los síntomas físicos. Pero ella, Marina, estaba viendo otra cosa. Estaba viendo a las personas, las relaciones, los secretos. Decidió que necesitaba investigar más.
No sabía exactamente qué ni cómo, pero sentía que estaba en el camino de algo importante. Volvió junto a su madre. La ayudó a terminar la limpieza del turno y de camino a casa, en el autobús abarrotado que bajaba por el Paseo de la Castellana en dirección al barrio de Vallecas, Marina permaneció en silencio, mirando por la ventana empañada mientras la ciudad se despertaba bajo la débil luz de la mañana. Doña Celia estaba cansada, como siempre, y dormitaba en el asiento de al lado. Marina sostuvo la mano callosa de su madre y pensó en todo lo que había observado. Pensó en Eduardo Santana consumiéndose sin explicación. Pensó en Verónica y aquel hombre misterioso. Pensó en Ricardo y su rabia contenida. Pensó en las palabras de Álvaro sobre secretos y emociones que enferman el cuerpo, y pensó que quizás una niña invisible podía ver cosas que los adultos importantes no conseguían ver. Porque ella no tenía diplomas, no tenía bata blanca, no tenía un nombre respetado, pero tenía algo que muchos allí dentro habían perdido a lo largo de los años de carrera y éxito. Tenía la capacidad de prestar atención, de ver más allá de lo obvio, de conectar puntos que parecían distantes. Marina no lo sabía todavía, pero estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría no solo la vida de Eduardo Santana, sino también la suya propia. Una verdad escondida detrás de apariencias perfectas, secretos familiares y mentiras construidas a lo largo de décadas. Cuando llegaron a casa, una casa sencilla de 2 habitaciones en un callejón estrecho de Vallecas, doña Celia fue directamente a ducharse y a dormir. Marina, sin embargo, no pudo. Se sentó en la pequeña mesa de la cocina, abrió su cuaderno gastado y comenzó a anotar todo lo que había observado. Nombres, horarios, comportamientos, detalles. Dibujó un esquema intentando conectar a las personas involucradas. En el centro puso el nombre de Eduardo Santana. Alrededor escribió los nombres de Verónica, Ricardo, el hombre misterioso que aún no sabía quién era, los médicos, las enfermeras. Trazó líneas conectando unos con otros, intentando entender las relaciones, las tensiones, los posibles motivos. Se quedó allí durante horas, hasta que el sueño finalmente la venció. Durmió con la cabeza apoyada sobre el cuaderno, soñando con pasillos blancos, máquinas que pitaban, y un hombre que desaparecía en las sombras mientras una mujer rubia sonreía al vacío. Cuando se despertó, ya era media mañana y tenía que ir a la escuela. Guardó el cuaderno en la mochila, comió el pan con mantequilla que su madre había dejado en la mesa. Se puso el uniforme gastado y salió corriendo para no perder el autobús. En la escuela, Marina apenas pudo prestar atención a las clases. Su mente estaba lejos, volviendo siempre al hospital, a Eduardo Santana, a ese misterio que nadie más que ella parecía estar viendo. La profesora de lengua le llamó la atención 2 veces por estar distraída. A la hora del recreo, mientras sus compañeras conversaban sobre programas de televisión y cantantes famosos, Marina se quedó sola debajo de un árbol, hojeando su cuaderno de anotaciones y pensando en el siguiente paso. Decidió que esa noche, cuando volviera al hospital con su madre, haría algo diferente. No solo observaría, investigaría de verdad. Necesitaba descubrir quién era ese hombre misterioso. Necesitaba entender la relación entre Verónica y Ricardo, y principalmente necesitaba encontrar una forma de descubrir si había algo más allá de la enfermedad física sucediendo con Eduardo Santana. Algo emocional, psicológico, algo que los sofisticados análisis no podían detectar porque no estaban buscando en el lugar correcto. Cuando el sol se puso sobre Madrid, pintando el cielo de tonos anaranjados y morados sobre la sierra de Guadarrama, Marina ya estaba de camino al hospital de nuevo, al lado de su madre, en el autobús lleno de trabajadores nocturnos. Llevaba su cuaderno, su curiosidad y una determinación que ella misma no sabía de dónde venía. Sentía que estaba a punto de descubrir algo importante, algo que lo cambiaría todo. Y aunque era solo una niña de 12 años, invisible a los ojos del mundo, Marina tenía la sensación de que su capacidad de ver lo que nadie veía podría marcar la diferencia en aquel caso misterioso que quitaba el sueño a los médicos más renombrados de la Comunidad de Madrid.
La noche apenas comenzaba, y con ella la verdadera investigación de Marina también empezaba. Marina nunca imaginó que investigar un misterio médico sería tan parecido a montar un rompecabezas gigante donde las piezas estaban esparcidas por todos los rincones del hospital y nadie, excepto ella, parecía interesado en juntarlas. Aquella noche, armada solo con su cuaderno gastado y una determinación que la sorprendía incluso a ella misma, Marina comenzó su investigación de verdad. Mientras doña Celia limpiaba metódicamente los consultorios del tercer piso, Marina circulaba por los pasillos con una misión clara en mente: descubrir quién era el hombre misterioso que conversaba en secreto con Verónica Santana. La primera pista llegó de forma inesperada. Marina estaba pasando por la recepción del ala VIP cuando oyó a la recepcionista, una chica joven llamada Jessica, comentando con una compañera sobre las visitas a la habitación de Eduardo Santana. Jessica, sin saber que Marina estaba allí, murmuró algo sobre lo extraño que era que el abogado de la familia visitara al paciente siempre a la misma hora que la esposa, pero nunca al mismo tiempo oficialmente. Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Abogado. Entonces ese era el hombre misterioso. Se acercó discretamente y fingió ajustar la pila de revistas en la mesa de centro mientras aguzaba el oído. La compañera de Jessica, mayor y aparentemente menos preocupada por los cotilleos, solo se encogió de hombros y comentó que los ricos siempre tenían sus excentricidades y que no les correspondía a ellas juzgar. Pero Jessica insistió diciendo que había algo extraño en la forma en que Verónica y el tal abogado se comportaban, siempre hablando bajo, siempre evitando cruzarse con Ricardo en los pasillos. Marina anotó mentalmente cada palabra. Abogado de la familia. Conversaciones secretas. Evitando a Ricardo. Las piezas comenzaban a encajar, aunque todavía no formaran una imagen clara. Decidida a descubrir más, Marina pasó a observar los horarios de visita con aún más atención. Descubrió que el abogado, cuyo nombre era Fernando Serrano, llegaba siempre alrededor de las 7 de la tarde, se quedaba unos 30 minutos y salía discretamente por la escalera de emergencia, evitando los ascensores principales, donde podría encontrarse con otros visitantes o familiares. Verónica, por su parte, llegaba exactamente a las 6 y permanecía hasta las 7:15, garantizando así un tiempo a solas con Fernando en la habitación de Eduardo. Marina se dio cuenta de que los dos habían creado una rutina perfecta para encontrarse sin levantar sospechas. Pero, ¿de qué hablaban? ¿Y por qué necesitaban tanto sigilo? Más importante aún, ¿tenía esto alguna relación con el estado de salud de Eduardo? Las preguntas giraban en la mente de Marina mientras seguía cada movimiento, anotando todo en su cuaderno con una caligrafía que mejoraba con cada página rellenada. Fue en una noche lluviosa, con Madrid envuelta en esas tormentas súbitas que inundaban avenidas en minutos, cuando Marina consiguió su segundo gran descubrimiento. La fuerte lluvia había hecho que el sistema eléctrico del hospital fallara y durante algunos minutos las cámaras de seguridad estuvieron fuera de línea. Marina, que estaba cerca de la escalera de emergencia, vio a Fernando Serrano bajar apresuradamente los escalones, hablando por teléfono con voz alterada. No se percató de la presencia de la niña encogida detrás de la puerta cortafuegos. Su voz resonaba en el espacio vacío de la escalera. Marina logró captar frases sueltas. Fernando hablaba de plazos, de la necesidad de agilizar documentos, de cómo el tiempo se estaba agotando. Mencionó algo sobre un poder notarial, un testamento, y la importancia de que todo estuviera firmado antes de que Eduardo mejorara o empeorara demasiado. También dijo en tono irritado que Ricardo estaba siendo un problema, cuestionando cada decisión y exigiendo transparencia en todos los procesos. Fernando terminó la llamada con una palabrota susurrada y bajó corriendo los últimos escalones, desapareciendo en la noche lluviosa. Marina se quedó paralizada, por un momento, procesando lo que acababa de oír. Testamento, poder notarial, documentos urgentes, Ricardo siendo un problema.
Todo aquello sonaba a una disputa familiar por la herencia, por el poder, por el dinero. Pero había algo más. El tono de Fernando no era el de un abogado que simplemente cumplía con su trabajo profesional. Había una urgencia personal, casi desesperación, como si él tuviera algún interés propio en esos documentos. Decidió que necesitaba hablar de nuevo con el doctor Álvaro. Al día siguiente, en cuanto salió de la escuela, Marina fue directa al banco del parque donde solía encontrarlo. Álvaro estaba allí, como siempre, dando de comer a las palomas y leyendo un libro antiguo de medicina. Cuando vio a Marina acercarse con esa expresión determinada que él ya conocía, sonrió y cerró el libro, prestándole toda su atención. Marina le contó todo lo que había descubierto. Habló de Fernando Serrano, de las conversaciones secretas con Verónica, de la llamada que había oído en la escalera, de la tensión con Ricardo. Álvaro escuchó en silencio, con esa expresión pensativa que indicaba que estaba procesando información compleja. Cuando Marina terminó, se quedó unos minutos en silencio, mirando las montañas a lo lejos. Entonces, con voz tranquila pero seria, Álvaro comenzó a hablar de algo que Marina nunca había considerado. Dijo que el cuerpo humano era una máquina extraordinariamente sensible al estado emocional de la persona. Explicó que existían casos documentados en la medicina en los que los pacientes desarrollaban síntomas físicos reales y graves simplemente por estar sometidos a niveles extremos de estrés, ansiedad o conflicto emocional. Habló sobre el fenómeno conocido como somatización, en el que las emociones reprimidas se manifestaban a través de enfermedades físicas. Contó sobre pacientes que desarrollaron parálisis, ceguera, dolores crónicos, todo sin causa orgánica, aparente, solo porque estaban viviendo situaciones emocionalmente insoportables. Marina escuchaba fascinada. Álvaro continuó, diciendo que también existía otra posibilidad más sombría, que a veces una persona podía enfermar no solo por sus propios conflictos internos, sino porque estaba siendo deliberadamente sometida a situaciones de estrés intenso por personas a su alrededor, que la manipulación emocional, el gaslighting, las presiones psicológicas constantes podían literalmente enfermar a alguien. Explicó que si Eduardo Santana estaba siendo presionado para tomar decisiones importantes mientras estaba debilitado, si estaba siendo manipulado emocionalmente por personas cercanas, si había conflictos familiares graves ocurriendo a su alrededor, todo eso podía estar contribuyendo a su cuadro clínico inexplicable. Las palabras de Álvaro cayeron sobre Marina como una revelación. Era eso. Tenía que ser eso. Eduardo Santana no estaba enfermo por casualidad. Estaba enfermo porque algo o alguien lo estaba enfermando emocionalmente. Y ese alguien o algo tenía relación con las disputas familiares, con los documentos urgentes, con los encuentros secretos entre Verónica y Fernando. Marina le dio las gracias a Álvaro con un fuerte abrazo y salió corriendo de vuelta a casa, con la mente bullendo de ideas. Aquella noche, Marina hizo algo que nunca había hecho antes. Le pidió a su madre que la ayudara en un plan. Doña Celia, siempre cansada pero siempre atenta a su hija, escuchó con atención mientras Marina le explicaba sus sospechas. Inicialmente, la madre se asustó. Dijo que no podían meterse en problemas, que eran personas poderosas, que ellas solo eran empleadas invisibles del hospital y no tenían derecho a cuestionar nada. Pero Marina insistió. Sostuvo las manos callosas de su madre y le dijo que un hombre se estaba muriendo y que quizás ella podría ayudarlo. Dijo que había aprendido de su propia madre la importancia de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Dijo que no podía simplemente ignorar lo que estaba viendo. Doña Celia miró a su hija durante un largo momento. Vio en ella una determinación que no sabía de dónde venía, pero que la llenaba de orgullo y miedo al mismo tiempo. Finalmente, suspiró hondo y aceptó ayudar. Dijo que haría lo que estuviera a su alcance, pero que Marina tenía que prometer que sería cuidadosa, que no se expondría a peligros innecesarios, que no se enfrentaría directamente a esas personas poderosas. El plan de Marina era simple pero arriesgado. Necesitaba descubrir qué conversaban exactamente Fernando y Verónica
cuando estaban solos en la habitación de Eduardo. Para ello, necesitaría un punto de escucha, una forma de oír sin ser vista. Recordó que, meses atrás, había encontrado en el almacén de materiales desechados un antiguo interfono que conectaba las habitaciones con la central de enfermería. El equipo estaba roto y había sido reemplazado por un sistema digital más moderno, pero quizás aún funcionaría si lograba arreglarlo. Con la ayuda de un técnico de mantenimiento, que a veces conversaba con ella durante los turnos nocturnos, Marina consiguió recuperar el viejo interfono. El técnico, un señor llamado Juan, se divirtió con la curiosidad de la niña y le enseñó lo básico sobre cómo funcionaba el sistema. No hizo preguntas, solo ayudó, imaginando que sería algún proyecto escolar. Marina le dio las gracias y en las noches siguientes trabajó en secreto para instalar el interfono en una sala vacía cerca de la habitación de Eduardo Santana. Conectó los cables siguiendo las instrucciones que Juan le había dado, probó varias veces hasta que logró captar el audio de la habitación de al lado. La primera noche que el sistema funcionó, Marina se sentó en esa sala oscura y silenciosa, con unos auriculares improvisados, y esperó. Eran las 7 de la tarde. Sabía que Fernando llegaría en cualquier momento. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y emoción. Estaba cruzando una línea peligrosa, invadiendo la privacidad de las personas, pero sentía que no había otro camino. Necesitaba saber la verdad. Entonces, oyó la puerta de la habitación abrirse. Pasos. La voz suave de Verónica saludando a alguien. La voz grave de Fernando respondiendo. Marina ajustó el volumen y se concentró. Durante los primeros minutos, la conversación fue trivial. Hablaron del tiempo, de los médicos, de los análisis, pero entonces, cuando creyeron que estaban completamente solos, el tono cambió. Fernando preguntó si Verónica había conseguido la firma. Ella respondió que lo estaba intentando, pero que Eduardo estaba cada vez más confuso, cuestionándolo todo, desconfiando de todos. Dijo que él había preguntado por Ricardo, queriendo saber por qué el hijo no estaba siendo incluido en las decisiones. Fernando respondió con irritación, diciendo que Ricardo era precisamente el problema, que él nunca aceptaría esos términos, que era esencial que todo estuviera firmado antes de que Eduardo tuviera suficiente claridad mental para involucrar a su hijo en los asuntos. Marina sintió un escalofrío. Aquello era manipulación. Estaban aprovechando la confusión mental de Eduardo, causada por la propia enfermedad inexplicable, para hacerle firmar documentos importantes sin el conocimiento de su hijo. Pero, ¿qué querían exactamente que firmara? La respuesta llegó momentos después. Verónica comentó en voz baja pero clara que si todo salía según lo planeado, en menos de 2 semanas, ella tendría el control total de la constructora y de los bienes de la familia. Que Eduardo firmaría el poder notarial general que le daba a ella poder de decisión sobre todo, y que una vez hecho eso, Ricardo ya no podría cuestionar nada. Fernando añadió que desde el punto de vista jurídico, todo sería perfectamente legal, que habían estructurado los documentos de forma que no pudieran ser impugnados fácilmente. Entonces Verónica dijo algo que hizo que Marina contuviera la respiración. Dijo que sentía pena por Eduardo, que no merecía pasar por eso, pero que había esperado demasiado tiempo por esa oportunidad. Que se había casado con un hombre 20 años mayor, esperando precisamente este momento, cuando él estuviera debilitado y vulnerable. Que no iba a dejar que Ricardo, un hijo de un matrimonio anterior, se quedara con todo lo que debería ser suyo por derecho. Fernando rió por lo bajo y dijo que ella era más inteligente de lo que imaginaba, que lo habían planeado todo perfectamente, que nadie sospecharía nada porque, oficialmente, Verónica era solo una esposa dedicada cuidando de su marido enfermo, y que cuando Eduardo finalmente descubriera lo que había firmado, sería demasiado tarde para revertirlo. Marina sintió náuseas. Aquello era cruel, era manipulación psicológica de la peor especie. Pero aún faltaba la pieza más importante del rompecabezas. ¿Por qué estaba enfermo Eduardo? ¿Había algo que Verónica y Fernando estuvieran haciendo para mantener a Eduardo en ese estado de confusión y fragilidad?
La respuesta llegó de una forma que Marina no esperaba. Verónica comentó, casi como quien habla de algo trivial, que el psiquiatra que había contratado estaba haciendo un trabajo excelente, que los medicamentos que le había recetado estaban manteniendo a Eduardo en un estado perfecto de confusión mental leve, suficiente para dejarlo vulnerable, pero no tanto como para levantar sospechas médicas graves, que los médicos del hospital lo atribuían todo a la enfermedad misteriosa y seguían buscando causas físicas que nunca encontrarían, mientras que la verdadera causa era química e intencionada. Marina se quedó en shock. Entonces, era eso. Eduardo. Santana no estaba enfermo de forma natural. Estaba siendo medicado de forma incorrecta, a propósito, por un psiquiatra corrupto contratado por Verónica para mantenerlo debilitado mientras ella manipulaba firmas y controlaba documentos. Era un plan elaborado, cruel y peligrosamente eficaz, y nadie, absolutamente nadie más que Marina, lo sabía. Fernando y Verónica continuaron conversando durante unos minutos más, detallando los siguientes pasos del plan. Marina anotó cada palabra en su cuaderno con las manos temblando. Cuando finalmente los dos se despidieron y salieron de la habitación, Marina se quitó los auriculares y se quedó en silencio en la sala oscura, procesando todo lo que había descubierto. Necesitaba actuar. ¿Pero cómo? Era solo una niña de 12 años. ¿Quién le creería? ¿Quién escucharía a la hija de una limpiadora acusando a una mujer rica e influyente de manipulación y conspiración? Marina sabía que necesitaba pruebas concretas, aliados poderosos, una estrategia que no la pusiera en peligro directo. Fue entonces cuando pensó en Ricardo. El hijo de Eduardo era claramente una víctima también, siendo mantenido al margen de las decisiones, mientras su madrastra conspiraba para quitarle la herencia que por derecho le pertenecía. Si Marina lograba hablar con Ricardo, mostrarle lo que había descubierto, quizás él tendría el poder y los recursos para actuar. Pero ¿cómo acercarse a él? ¿Cómo ganarse su confianza? Ricardo era un empresario importante, rodeado de asistentes y guardaespaldas. Jamás le prestaría atención a una niña desconocida. Marina decidió que tenía que ser creativa. En los días siguientes, observó la rutina de Ricardo en el hospital. Se dio cuenta de que siempre llegaba temprano, alrededor de las 7 de la mañana, y pasaba por el jardín exterior para fumar un cigarrillo antes de subir a ver a su padre. Era un momento en el que estaba solo, vulnerable, accesible. Marina lo planeó todo cuidadosamente. Le pediría a su madre que llegaran más temprano ese día, antes de que comenzara el turno de doña Celia, y esperaría a Ricardo en el jardín. A la mañana siguiente, con el sol naciendo sobre las montañas que rodeaban Madrid, Marina estaba sentada en un banco del jardín cuando Ricardo apareció. Él la miró con extrañeza, pero no dijo nada, solo encendió su cigarrillo y miró al horizonte. Marina respiró hondo, reunió todo el valor que tenía y se acercó. Dijo con voz firme pero educada que necesitaba hablar con él sobre algo muy importante relacionado con su padre. Ricardo la miró de arriba a abajo, claramente confundido sobre qué estaría haciendo una niña allí a esa hora. Le preguntó quién era y qué quería. Marina se presentó, dijo que era hija de una empleada del hospital y que había descubierto algo que él necesitaba saber urgentemente. Ricardo, inicialmente escéptico, estaba a punto de despacharla cuando Marina dijo una frase que lo cambió todo. Dijo que Verónica y Fernando Serrano estaban planeando quitarle el control de la constructora a través de documentos que su padre estaba firmando sin claridad mental. La expresión de Ricardo cambió instantáneamente. El escepticismo dio paso a una atención total. Apagó el cigarrillo, se sentó en el banco junto a Marina y le pidió que le explicara todo, desde el principio. Marina se lo contó todo. Habló de sus observaciones, de las conversaciones que había oído, del psiquiatra que recetaba medicamentos a propósito para mantener a Eduardo confuso, del plan de Verónica para asumir el control total de los bienes de la familia. Le mostró a Ricardo su cuaderno lleno de anotaciones, fechas, horarios, detalles. Ricardo
Escuchó todo en silencio, con el rostro cada vez más serio. Cuando Marina terminó, se quedó unos minutos sin hablar, procesando esa avalancha de información proveniente de una fuente tan improbable. Finalmente, miró a Marina con una expresión que mezclaba gratitud e incredulidad. Le preguntó por qué estaba haciendo eso. ¿Por qué una niña que ni siquiera conocía a su familia se estaba involucrando en algo tan peligroso? Marina respondió con sencillez. Dijo que veía a su padre todos los días consumiéndose en esa cama. Veía a los médicos desesperados sin entender lo que pasaba. Y no podía simplemente quedarse en silencio sabiendo la verdad. Dijo que había aprendido que hacer lo correcto no siempre era fácil, pero siempre era necesario. Ricardo se quedó en silencio, claramente emocionado. Entonces, le tendió la mano a Marina y le dijo que acababa de salvar no solo a su padre, sino a toda la familia Santana de una tragedia. Prometió que actuaría de inmediato, pero que necesitaría su ayuda. Le pidió a Marina que grabara, si era posible, las próximas conversaciones entre Verónica y Fernando, que lo documentara todo con el máximo detalle, que se mantuviera segura y discreta, porque personas como Verónica y Fernando no aceptarían ser desenmascaradas sin reaccionar. Marina aceptó. Por primera vez desde 1900 que había comenzado esa investigación, sintió que ya no estaba sola. Tenía un aliado poderoso, alguien que realmente podía hacer algo con la información que ella había descubierto. Pero también sintió miedo. Miedo de lo que Verónica podría hacer si descubría que estaba siendo investigada. Miedo de las consecuencias para ella y para su madre. Miedo de estar metiéndose con gente que no dudaría en perjudicar a quien amenazara sus planes. Ricardo percibió el miedo en los ojos de Marina, le puso la mano en el hombro y le prometió que la protegería, que garantizaría que no les pasara nada malo ni a ella ni a doña Celia. Dijo que contrataría seguridad discreta para acompañarlas, que les daría apoyo financiero si fuera necesario, que haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar su seguridad. Marina sintió un alivio momentáneo, pero sabía que aún quedaba un largo camino por delante. En los días siguientes, Marina continuó su trabajo de documentación. Con una grabadora prestada por Ricardo, logró captar varias conversaciones incriminatorias entre Verónica y Fernando. Lo documentó todo con precisión quirúrgica: fechas, horarios, contenido de las conversaciones, nombres mencionados. Ricardo, por su parte, comenzó a actuar entre bastidores. Contrató a investigadores privados para rastrear a Fernando Serrano y descubrir más sobre sus vínculos con Verónica. Contactó a abogados especializados en derecho de familia y sucesiones. Comenzó a construir un caso sólido que pudiera no solo impedir el plan de Verónica, sino también responsabilizarla legalmente por lo que estaba haciendo. Mientras tanto, el estado de Eduardo continuaba deteriorándose. Los médicos, aún sin respuestas, comenzaban a hablar de cuidados paliativos, de preparar a la familia para lo peor. Marina sabía que el tiempo se estaba agotando. Necesitaban actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que Eduardo firmara los documentos finales, antes de que Verónica consolidara su plan, antes de que la verdad quedara enterrada para siempre bajo capas de legalidad corrupta y manipulación exitosa. La tensión en el hospital era palpable. Marina sentía que algo grande estaba a punto de suceder, que todas las piezas que había juntado a lo largo de esas semanas finalmente estaban encajando, formando una imagen clara e impactante. Una imagen de traición, codicia y crueldad, pero también de valentía, justicia y la fuerza improbable de una niña invisible que se negó a aceptar que lo incorrecto prevaleciera solo porque era cometido por personas poderosas. Y mientras Madrid entraba en otra noche fría de otoño, con sus luces parpadeando en las colinas y el movimiento incesante de la vida urbana, Marina se preparaba para la fase final de su misión, la fase donde todo se resolvería, para bien o para mal, la fase donde la verdad finalmente saldría a la luz, sin importar el costo. La revelación tuvo lugar un sábado por la mañana,
cuando el hospital parecía suspendido en esa quietud característica de los fines de semana. Marina había pasado la noche anterior en vela, revisando todas sus anotaciones, organizando las grabaciones, preparando cada detalle de lo que Ricardo había llamado la Operación Verdad. Doña Celia, preocupada por su hija, pero comprendiendo la importancia de lo que estaba sucediendo, le había preparado un desayuno contundente y se había quedado a su lado durante toda la madrugada, ofreciéndole un apoyo silencioso y oraciones susurradas. Ricardo había convocado una reunión extraordinaria para esa mañana. Oficialmente, era una reunión médica para discutir el caso de Eduardo Santana con un equipo de especialistas traídos de Barcelona. Pero en realidad, era mucho más que eso. Era el momento de la verdad. Estarían presentes el doctor Méndez, director clínico del hospital, el doctor Fabián, cardiólogo responsable del caso, otros 3 médicos del equipo que atendía a Eduardo, 2 abogados contratados por Ricardo, un investigador privado y, por supuesto, Marina. Ricardo había insistido en que ella estuviera presente, que fuera ella misma quien presentara sus descubrimientos. Decía que ella merecía ese reconocimiento, que su voz necesitaba ser escuchada. Marina estaba más nerviosa que nunca. Se puso su mejor ropa, un vestido sencillo pero limpio, que solo usaba en ocasiones especiales. Doña Celia le peinó el cabello con cariño, haciéndole 2 trenzas bien hechas, y le susurró palabras de aliento. Le dijo que estaba orgullosa de ella, que sin importar lo que pasara en esa reunión, ya había hecho algo extraordinario. Marina abrazó a su madre con fuerza, sintiendo el olor a jabón y cansancio que siempre la acompañaba, y salió de casa con el corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó al hospital, Ricardo la esperaba en la entrada principal. Por primera vez, Marina entraba por la puerta de enfrente, no por la de atrás como siempre había hecho junto a su madre. Se sintió extraña, expuesta, como si no perteneciera a ese mundo de cristal y mármol. Pero Ricardo la guió con amabilidad, poniendo una mano protectora en su hombro, y juntos subieron a la sala de reuniones del 7º piso, un ambiente sofisticado con una enorme mesa de madera noble y sillas de cuero. Los médicos ya estaban allí, conversando en voz baja, claramente curiosos sobre el motivo de la convocatoria. Cuando vieron a Marina entrar acompañada de Ricardo, sus expresiones fueron de confusión. El doctor Méndez, siempre educado pero formal, preguntó quién era la niña y por qué estaba presente en una reunión médica confidencial. Ricardo pidió paciencia, dijo que todo quedaría claro en pocos minutos y pidió que todos se sentaran. Marina se sentó en una silla que parecía demasiado grande para ella, con su cuaderno gastado en las manos y la grabadora prestada por Ricardo sobre la mesa. Respiró hondo y miró los rostros a su alrededor. Hombres importantes, doctores de renombre, personas que pasaban toda su vida estudiando para salvar otras vidas. Y allí estaba ella, una niña de 12 años, a punto de mostrarles algo que no habían logrado ver a pesar de toda su experiencia y conocimiento. Ricardo dio inicio a la reunión. Explicó que en las últimas semanas, mientras el equipo médico seguía buscando respuestas para el cuadro clínico inexplicable de Eduardo Santana, él había llevado a cabo una investigación paralela sobre posibles causas no médicas de la condición de su padre, y que esa investigación había sido iniciada y liderada por alguien improbable, pero extraordinariamente observadora. Señaló a Marina y le pidió que contara ella misma lo que había descubierto. Marina comenzó lentamente, con la voz temblando un poco al principio, pero ganando firmeza a medida que hablaba. Contó cómo empezó a observar los patrones de visita, las conversaciones secretas entre Verónica y Fernando Serrano, la tensión con Ricardo, todo lo que le había llamado la atención mientras todos estaban centrados solo en análisis y diagnósticos. Los médicos escuchaban con creciente interés e incredulidad. Algunos parecían escépticos, otros intrigados. Entonces Marina llegó a la parte crucial. Contó lo del interfono que había instalado, las conversaciones que había grabado, la confesión explícita de Verónica y Fernando sobre el plan de manipular a Eduardo mediante medicación psiquiátrica inadecuada. En ese momento,
El doctor Méndez la interrumpió visiblemente conmocionado. Le preguntó si estaba acusando a alguien de drogar deliberadamente a un paciente para mantenerlo en un estado de confusión mental. Marina respondió que sí, que eso era exactamente lo que estaba diciendo. El silencio que siguió fue pesado. Los médicos se miraron entre sí, claramente perturbados por la gravedad de la acusación. El doctor Fabián, el cardiólogo, preguntó si había pruebas concretas. Marina asintió y encendió la grabadora. Durante los siguientes 15 minutos, la sala permaneció en silencio absoluto mientras todos escuchaban las grabaciones de las conversaciones entre Verónica y Fernando. Las voces eran claras, las palabras incriminatorias, imposibles de negar o interpretar de otra manera. Cuando la grabación terminó, el doctor Méndez estaba pálido. Se levantó de la silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala, claramente tratando de procesar lo que acababa de oír. Comentó que, si eso era cierto, representaba no solo un delito grave, sino también un fallo monumental del equipo médico al no identificar una causa que estaba justo delante de sus narices. El doctor Fabián pidió escuchar las grabaciones de nuevo, tomando notas, y luego preguntó por el psiquiatra mencionado. Fue entonces cuando el investigador privado contratado por Ricardo entró en escena. Presentó un dossier completo sobre el doctor Augusto Moreira, el psiquiatra que Verónica había contratado. Según la investigación, Moreira ya había sido investigado por el Colegio de Médicos en 2 ocasiones anteriores por prácticas cuestionables, pero nunca había sido sancionado efectivamente por falta de pruebas concluyentes. Tenía vínculos financieros con Verónica que databan de años atrás, y había recibido pagos sustanciales de ella en los últimos meses, mucho más allá de lo que sería normal por consultas médicas regulares. Los abogados de Ricardo presentaron entonces el análisis jurídico del caso. Explicaron que lo que Verónica y Fernando estaban haciendo configuraba múltiples delitos: apropiación indebida, falsedad documental, abuso de incapaz, entre otros. Que los documentos que Eduardo había firmado bajo el efecto de la medicación inadecuada podían ser anulados judicialmente, que había una base legal sólida no solo para impedir el plan de Verónica, sino también para procesarla penalmente. El doctor Méndez, recuperando la compostura, tomó el control de la situación. Dijo que era necesario actuar de inmediato, que Eduardo Santana necesitaba ser sometido a una evaluación completa de la medicación que estaba recibiendo, que se debía impedir que el doctor Moreira continuara con el tratamiento, que la familia debía ser notificada oficialmente de los descubrimientos y que el hospital tenía la responsabilidad ética y legal de proteger a su paciente de cualquier forma de abuso. Ricardo estuvo de acuerdo con todo, pero añadió que debían tener cuidado, que Verónica no era una persona que aceptaría ser desenmascarada pasivamente, que tenía conexiones, recursos, abogados poderosos, que si no actuaban de forma coordinada y estratégica, podrían darle tiempo para destruir pruebas o crear versiones alternativas de los hechos. Todos estuvieron de acuerdo en que necesitaban un plan de acción claro e inmediato. Se decidió que el doctor Fabián asumiría personalmente el caso, revisando todas las prescripciones médicas de Eduardo e identificando qué medicamentos podrían estar causando los síntomas de confusión mental. Que se llamaría a un toxicólogo para realizar análisis específicos que pudieran detectar sustancias inadecuadas en el organismo de Eduardo. Que Ricardo iniciaría medidas judiciales cautelares para impedir que cualquier documento firmado por Eduardo en los últimos meses tuviera validez legal, y que el hospital notificaría a las autoridades competentes sobre las sospechas de mala praxis médica del doctor Moreira. En cuanto a Verónica, decidieron que no sería confrontada de inmediato. Era importante primero revertir los efectos de la medicación en Eduardo, restablecer su claridad mental y asegurarse de que estuviera en condiciones de entender todo lo que había sucedido. Solo, entonces, con Eduardo consciente y protegido legalmente, llevarían a cabo la confrontación final. La reunión terminó con el doctor Méndez acercándose a Marina.
El director clínico se arrodilló junto a su silla y con voz emocionada le dijo que había hecho algo extraordinario, que había identificado una situación que médicos experimentados no habían logrado ver porque estaban atrapados en sus propios paradigmas, centrados solo en lo que mostraban los análisis y no en el contexto humano alrededor del paciente. Dijo que ella tenía un don raro, una capacidad de observación y análisis que raramente había visto, incluso en profesionales formados, y que el hospital estaba en deuda con ella. Marina, emocionada pero tratando de mantener la compostura, solo le dio las gracias. Dijo que solo había hecho lo que creía correcto. El doctor Méndez sonrió y dijo que eso, en sí mismo, ya era extraordinario. Que muchas personas preferían no involucrarse, no cuestionar, no arriesgarse, pero que Marina había elegido el camino difícil del valor y la justicia. En los días siguientes, todo sucedió rápidamente. El doctor Fabián revisó el historial médico completo de Eduardo e identificó 3 medicamentos que habían sido recetados por el doctor Moreira y que, juntos, podían explicar perfectamente los síntomas de confusión mental, fatiga extrema y alteraciones cardiovasculares. No eran medicamentos necesariamente peligrosos de forma aislada, pero su combinación, en las dosis prescritas, era completamente inadecuada para alguien en las condiciones de Eduardo y claramente destinada a mantenerlo en un estado de nebulosa mental. La medicación fue suspendida de inmediato y reemplazada por un protocolo de desintoxicación supervisado. Llevó casi una semana, pero gradualmente Eduardo comenzó a presentar mejoras significativas. La confusión mental disminuyó, los temblores cesaron, la fatiga dio paso a periodos crecientes de lucidez. Los análisis mostraron que los parámetros cardiovasculares se estaban normalizando. Era como si el hombre estuviera despertando de una pesadilla inducida químicamente. Marina siguió todo el proceso desde lejos, manteniendo su rutina de acompañar a su madre en los turnos nocturnos, pero ahora con acceso libre a los partes médicos actualizados que Ricardo se aseguraba de compartir con ella. Veía en cada mejora de Eduardo la confirmación de que sus sospechas eran correctas, de que realmente había salvado a ese hombre. Cuando Eduardo finalmente recuperó suficiente claridad mental para entender conversaciones complejas, Ricardo pidió una reunión a solas con su padre. Fue un encuentro emocionante y doloroso. Ricardo lo contó todo. Le mostró las grabaciones, le explicó el plan de Verónica y Fernando. Le reveló cómo había sido manipulado durante semanas mientras estaba vulnerable. Eduardo escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro, procesando la traición de la mujer con la que había vivido durante más de 10 años. El dolor del descubrimiento fue inmenso, no solo por la traición en sí, sino por la crueldad del método. Verónica no solo le estaba robando, estaba destruyendo su salud, su mente, su dignidad para conseguir lo que quería. Eduardo sintió una mezcla de tristeza, rabia y una profunda sensación de violación, pero también sintió gratitud. Gratitud porque Ricardo no se había rendido con él, y una gratitud especial por una niña que ni siquiera conocía, que no tenía ninguna razón para preocuparse, pero que se había preocupado de todos modos. Eduardo pidió conocer a Marina. Ricardo aceptó y, unos días después, llevó a la niña a visitar a su padre en la habitación. Fue un encuentro silencioso, cargado de emoción. Eduardo estaba sentado en la cama, todavía débil pero visiblemente mejor, con los ojos claros y lúcidos. Cuando Marina entró, acompañada de su madre que no quiso dejarla ir sola, Eduardo extendió las manos y le pidió que se acercara. Sostuvo las pequeñas manos de Marina y con la voz entrecortada le dio las gracias. Dijo que le había devuelto no solo la salud, sino también la dignidad, la justicia y la fe en la bondad humana. Dijo que nunca olvidaría lo que había hecho, que pasaría el resto de su vida tratando de corresponder a ese acto de valentía desinteresada. Marina, tímida y emocionada, solo dijo que estaba feliz de haber podido ayudar, que veía a su padre sufriendo y no podía quedarse de brazos cruzados. Eduardo
Sonrió entre lágrimas y dijo que ella tenía el corazón de una médica, incluso sin los diplomas. Doña Celia, al lado de su hija, también lloraba. Lloraba de orgullo, de alivio, de emoción al ver que los valores que había intentado enseñar a su hija habían echado raíces tan profundas. Eduardo la miró y le agradeció por haber criado a una hija tan especial. Doña Celia, siempre humilde, solo dijo que Marina siempre había sido así, observadora, justa, incapaz de quedarse quieta ante lo incorrecto. La confrontación final con Verónica tuvo lugar 3 días después. Eduardo, ahora totalmente lúcido y, con el apoyo de Ricardo y los abogados, convocó a su esposa para una conversación en el hospital. Verónica llegó como siempre, elegante, segura de sí misma, sin imaginar lo que le esperaba. Entró en la habitación, esperando encontrar a Eduardo en la misma condición de confusión mental de las últimas semanas, pero se encontró con un hombre completamente diferente. Sentado en el sillón junto a la cama, con la mirada firme y la expresión seria, Eduardo la miró fijamente sin decir palabra durante largos segundos. Entonces, con voz tranquila pero cargada de dolor contenido, comenzó a hablar. Dijo que lo sabía todo. Cada conversación secreta con Fernando, cada documento manipulado, cada mentira contada, cada dosis de medicación inadecuada administrada para mantenerlo confuso y vulnerable. Verónica intentó negarlo, con esa desesperación controlada de quien sabe que ha sido descubierta, pero aún intenta encontrar una salida. Dijo que Eduardo estaba confundido, que alguien le estaba metiendo ideas falsas en la cabeza, que ella jamás haría algo así. Pero entonces, Ricardo encendió la grabadora. Las propias palabras de Verónica resonaron en la sala, claras e inconfundibles. Su voz admitiendo el plan, riéndose de la situación, demostrando frialdad al hablar de manipular a su marido enfermo. Verónica palideció. Intentó explicarse, dijo que las grabaciones estaban fuera de contexto, que no eran lo que parecían, pero no había contexto que pudiera justificar esas palabras, esa crueldad. Eduardo solo dijo que el matrimonio había terminado, que se tomarían medidas legales para anular todos los documentos firmados bajo manipulación, que tenía que abandonar la casa de inmediato y que no se llevaría nada más que su ropa personal, que no quería volver a verla nunca más. Verónica intentó apelar, cambió de tono, intentó parecer vulnerable, dijo que todo había sido idea de Fernando, que ella también había sido manipulada. Pero era demasiado tarde, la máscara había caído por completo. En cuanto a Fernando Serrano, fue aún más directo. Tan pronto como las grabaciones fueron presentadas al Colegio de Abogados, fue suspendido preventivamente mientras se abría un proceso disciplinario. Se notificó a las autoridades y se inició una investigación policial. Fernando intentó huir del país, pero fue detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El doctor Moreira, el psiquiatra corrupto, también enfrentó consecuencias. Su licencia profesional fue revocada y tendría que responder penalmente por ejercicio ilegal de la medicina y asociación para delinquir. La historia pronto se filtró a la prensa. Los periódicos de Madrid y luego de toda España cubrieron el caso, pero Ricardo, fiel a la promesa que le había hecho a Marina, mantuvo su identidad protegida. En los informes públicos se la mencionaba solo como una testigo que prefirió permanecer en el anonimato. Marina no quería fama, no quería atención, solo quería volver a su vida normal, estudiar, ayudar a su madre, seguir aprendiendo con el doctor Álvaro. Pero Eduardo Santana no dejaría las cosas así. Había prometido corresponderle y era un hombre de palabra. Esperó hasta estar completamente recuperado, hasta que todo el proceso legal estuviera encaminado, hasta que las aguas se calmaran, y entonces, en una tarde soleada de agosto, convocó a Marina y a doña Celia para una reunión en su oficina en la constructora. El edificio era imponente, en el centro de Madrid, con vistas a la plaza de Cibeles. Marina nunca había estado en un lugar tan elegante. Doña Celia estaba nerviosa, ajustándose el vestido sencillo que se había puesto para la ocasión.
fueron recibidas por Ricardo, quien las guió hasta la sala de reuniones principal, donde Eduardo las esperaba junto a sus abogados. Eduardo comenzó agradeciendo de nuevo, diciendo que nunca sería suficiente para expresar su gratitud. Luego anunció lo que había preparado. Dijo que había creado una fundación a nombre de Marina, destinada a apoyar a niños talentosos de familias de bajos ingresos que demostraran interés y aptitud para la medicina y otras áreas de la salud. La fundación ofrecería becas de estudio completas, desde la educación primaria hasta la universidad, incluyendo cursos preparatorios, materiales, tutoría con profesionales experimentados e incluso intercambios internacionales cuando fuera apropiado. Marina sería la primera beneficiaria de la fundación, obviamente, pero Eduardo explicó que quería que el impacto fuera mucho mayor. Quería identificar a otros niños como ella, que tenían el potencial pero no las oportunidades. Quería darles la oportunidad que Marina casi no tuvo, y quería que Marina, a medida que creciera y se desarrollara, participara activamente en la fundación, ayudando a identificar y a guiar a otros niños. Pero eso no era todo. Eduardo anunció que le había ofrecido a doña Celia un puesto administrativo en la propia fundación, con un salario digno, beneficios y la garantía de que nunca más tendría que trabajar limpiando pasillos a las 3 de la mañana. Doña Celia comenzó a llorar desconsoladamente. Nunca había imaginado que su vida pudiera cambiar así. Eduardo le tomó las manos y le dijo que era ella quien merecía todos los agradecimientos, porque había criado a una hija extraordinaria, y eso no sucedía por casualidad. Marina también lloraba, pero eran lágrimas de alegría mezcladas con una sensación surrealista de que todo aquello no podía ser verdad. Semanas atrás, era solo una niña invisible cargando cubos de limpieza por los pasillos de un hospital. Y ahora estaba allí, en una oficina lujosa, siendo reconocida y valorada de formas que nunca había imaginado posibles. Eduardo concluyó diciendo que aquello no era caridad, era justicia, era reconocer el mérito donde existía, era garantizar que el talento y la inteligencia no se desperdiciaran solo porque nacieron en el lugar equivocado, y también era una forma de expiar su propia culpa por haber vivido tanto tiempo en una burbuja de privilegio, sin darse cuenta de cuántas personas extraordinarias existían invisibles a su alrededor. En los meses siguientes, mientras la fundación se estructuraba y Marina comenzaba su nueva vida como estudiante becada en una de las mejores escuelas privadas de Madrid, el caso continuó repercutiendo. Verónica enfrentó un proceso de divorcio contencioso y responde, hasta hoy por múltiples delitos. Fernando Serrano fue condenado y cumple condena. Al doctor Moreira le embargaron sus bienes para pagar indemnizaciones a las víctimas de sus prácticas poco éticas. El Hospital Santa Clara, por su parte, implementó cambios significativos en sus protocolos. Pasó a prestar más atención al contexto social y emocional de los pacientes. Creó un equipo multidisciplinario que incluía no solo a médicos, sino también a psicólogos, asistentes sociales e incluso personas entrenadas para observar patrones de comportamiento que pudieran indicar situaciones de abuso o manipulación. El caso de Eduardo Santana se convirtió en un estudio de caso utilizado en facultades de medicina de todo el país, ejemplificando la importancia de mirar más allá de los análisis y considerar al paciente como un ser humano inserto en un complejo contexto de relaciones. Y Marina, la niña que un día fue invisible, se convirtió en un símbolo de la importancia de la observación, del valor, de la justicia, símbolo de que la inteligencia y la bondad no tienen clase social, símbolo de que a veces las respuestas más importantes vienen de los lugares más inesperados. Continuó frecuentando el banco del parque donde conversaba con el doctor Álvaro, quien se convirtió oficialmente en su mentor a través de la fundación. Continuó visitando el hospital, pero ya no por la puerta de atrás, cargando cubos. Ahora entraba por la puerta principal, saludada respetuosamente por todos los que conocían su historia. Pero a pesar de todos los cambios, Marina permaneció esencialmente la misma, humilde, observadora,
justa. Nunca olvidó sus orígenes. Nunca dejó que el reconocimiento se le subiera a la cabeza. Siguió siendo esa niña que prestaba atención a las cosas, que se preocupaba por las personas, que no podía quedarse quieta ante lo incorrecto. Y fue exactamente eso lo que la hizo tan especial. 5 años pasaron desde aquella mañana en que Marina, una niña invisible de 12 años, desveló un misterio que los mejores médicos de Madrid no lograron solucionar. Ahora, a los 17 años, Marina era una joven segura de sí misma, a punto de graduarse de bachillerato con honores académicos y ya admitida en medicina en la Universidad Complutense de Madrid, donde comenzaría sus estudios el semestre siguiente. Pero antes de hablar de la Marina adulta, necesitamos entender todo lo que sucedió en esos 5 años que transformaron no solo su vida, sino la vida de todos los que fueron tocados por su historia. La Fundación Marina Oliveira, como se la conoció oficialmente, se convirtió en una de las instituciones de apoyo educativo más respetadas de la Comunidad de Madrid. Con la gestión cuidadosa de Eduardo Santana y el trabajo dedicado de doña Celia, quien descubrió tener un talento natural para la administración y la relación con familias necesitadas, la Fundación ya había beneficiado a más de 200 niños en 5 años. No eran solo becas de estudio, era un programa completo que incluía acompañamiento psicológico, apoyo familiar, actividades extraescolares, tutoría individualizada e incluso ayuda para la vivienda cuando era necesario. Marina participaba activamente, a pesar de su apretada agenda de estudios. Los sábados coordinaba un grupo de estudio para los más jóvenes, enseñando no solo contenidos académicos, sino principalmente aquello que nadie enseña en el aula: la importancia de la observación, del pensamiento crítico, de la empatía. Contaba su propia historia para inspirarlos, mostrando que no importaba de dónde vinieran, lo que importaba era a dónde podían llegar si tenían determinación y oportunidades. El doctor Álvaro Cardoso, el mentor que un día fue un médico olvidado dando de comer a las palomas en el parque, tuvo su propia transformación. Eduardo, al conocer la historia de cómo Álvaro había ayudado a Marina, investigó el pasado del viejo médico. Descubrió que Álvaro había sido apartado del Hospital Santa Clara años atrás por denunciar irregularidades administrativas que nadie quiso escuchar. Era un hombre íntegro que pagó el precio de su honestidad. Eduardo trabajó para limpiar el nombre de Álvaro ante el Colegio de Médicos y le ofreció un cargo especial en la Fundación: director pedagógico del programa de tutoría. Álvaro aceptó con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, sentía que su experiencia y conocimiento eran nuevamente valorados. El Hospital Santa Clara también experimentó transformaciones profundas. El caso de Eduardo Santana expuso fallos sistémicos que iban más allá de un error de diagnóstico aislado. Reveló cómo incluso instituciones de excelencia podían volverse complacientes, demasiado centradas en la tecnología y los procedimientos, olvidando que la medicina era, ante todo, sobre personas. Bajo el liderazgo del doctor Méndez, quien asumió personalmente la responsabilidad de los cambios, el hospital implementó nuevos protocolos que revolucionaron la atención. Se creó lo que llamaron el Programa de Observación Contextual, un equipo multidisciplinario entrenado para identificar no solo síntomas físicos, sino también signos de abuso, manipulación, conflictos familiares o cualquier situación externa que pudiera estar afectando la salud del paciente. La historia de Marina se convirtió en lectura obligatoria en la formación de todos los nuevos empleados, desde médicos hasta equipos de limpieza. El mensaje era claro: cualquier persona, en cualquier posición, puede percibir algo importante si está prestando atención. El hospital también abolió esa invisibilidad que personas como doña Celia vivían. Los empleados de todas las áreas pasaron a ser tratados con dignidad y respeto. Sus nombres eran conocidos, sus opiniones escuchadas, sus observaciones valoradas. Doña Celia, aunque había dejado su puesto de limpiadora para trabajar en la fundación, visitaba frecuentemente a sus antiguas compañeras
y veía con orgullo los cambios que su hija había provocado indirectamente. Ricardo Santana también tuvo su propio viaje. La experiencia de casi perder a su padre por la codicia y la manipulación lo transformó profundamente. Antes centrado solo en negocios y beneficios, pasó a valorar las relaciones humanas genuinas y la responsabilidad social. Asumió la dirección de la constructora e implementó programas de capacitación profesional para jóvenes de comunidades desfavorecidas, dándoles la oportunidad de convertirse en ingenieros, arquitectos, técnicos. Muchos de los primeros beneficiados eran hermanos o primos de los niños atendidos por la Fundación Marina Oliveira, creando un círculo virtuoso de transformación social. La relación entre Ricardo y Eduardo, que siempre había sido buena, pero algo distante debido a las exigencias del trabajo, se volvió mucho más cercana. Aprendieron que la vida era demasiado frágil para desperdiciarla solo trabajando. Empezaron a almorzar juntos todas las semanas, viajaban juntos en vacaciones, conversaban abiertamente sobre sentimientos y vulnerabilidades. El dolor de la traición de Verónica, aunque profundo, acabó sirviendo como catalizador para unirlos de una manera que quizás nunca habrían logrado en circunstancias normales. En cuanto a Verónica, su historia terminó de forma menos dramática, pero no menos definitiva. Condenada por múltiples delitos, cumplió 3 años de pena en régimen semiabierto. Al salir, era completamente diferente de la mujer elegante y segura que un día fue. Cabello canoso, mal cuidado, ropa sencilla, mirada vacía. Intentó empezar de nuevo en otra ciudad, usando su apellido de soltera, trabajando en empleos modestos. Dicen que vivía sola en un apartamento pequeño, sin los lujos que un día consideró indispensables. Algunos veían en ello justicia poética, otros simplemente el precio de la codicia. Fernando Serrano tuvo un destino similar. Condenado a una pena más severa debido a su papel como autor intelectual del plan, pasó 5 años en prisión. Su licencia para ejercer la abogacía fue revocada permanentemente. Salió de la cárcel completamente arruinado financiera y moralmente, sin la arrogancia que un día lo caracterizó. Intentó reinventarse como consultor en una pequeña ciudad del interior, pero su reputación lo seguía. Era un recordatorio constante de que los atajos y la falta de ética siempre cobran su precio. El doctor Augusto Moreira nunca se recuperó del escándalo. Le revocaron su licencia médica, fue condenado penalmente y enfrentó diversas demandas civiles de pacientes que descubrieron haber sido perjudicados por sus prácticas poco éticas a lo largo de los años. Lo perdió todo: carrera, reputación, bienes materiales. Pasó a vivir de forma recluida, evitando el contacto social, cargando con el peso de la culpa y la vergüenza. Pero esta historia no es sobre los que cayeron, es sobre los que se levantaron, es sobre transformación, redención, segundas oportunidades y el poder extraordinario de la observación y el valor. Marina creció manteniendo su esencia, pero desarrollando habilidades que la hicieron aún más notable. A los 17 años, ya había publicado un artículo en una revista médica sobre la importancia de la observación del comportamiento en diagnósticos complejos, escrito en coautoría con el Dr. Méndez y el Dr. Álvaro. El artículo tuvo repercusión internacional y le generó invitaciones para participar en conferencias y simposios, donde contaba su historia y defendía una medicina más humanizada. También se convirtió en activista por la valorización de los trabajadores invisibles. Daba charlas en escuelas y empresas sobre cómo todas las profesiones tienen dignidad y cómo todas las personas merecen respeto, independientemente de su cargo o salario. Hablaba de su madre con un orgullo inmenso, de las madrugadas que pasaron juntas en los pasillos del hospital, de las lecciones de humildad y trabajo duro que moldearon su carácter. Doña Celia, por su parte, floreció de maneras que ni ella misma imaginaba posibles. Descubrió que tenía talento para la gestión, una empatía natural con familias en situación vulnerable y una capacidad increíble para hacer que las cosas sucedieran. Bajo su coordinación, la fundación se expandió a otras comunidades de España
y ya planeaba llegar a otros países. Tenía su propia oficina, un equipo bajo su liderazgo, y los más jóvenes la llamaban Doña Celia, con un respeto que iba más allá de su falta de título universitario. Seguía siendo humilde, siempre recordando de dónde venía, pero ahora caminaba con la postura segura de quien conocía su valor. Eduardo Santana había cumplido 63 años y estaba en plena forma física y mental. Los fantasmas de aquellas semanas terribles en que fue manipulado y drogado todavía lo visitaban ocasionalmente en pesadillas, pero había aprendido a vivir con el trauma. Hacía terapia regularmente, se dedicaba a causas sociales con fervor y había encontrado una paz interior que nunca antes había tenido. Se casó de nuevo, esta vez con una médica que conoció durante su recuperación, una mujer sencilla, genuina, que lo amaba por lo que era y no por lo que tenía. La relación entre Eduardo, Ricardo y las familias Oliveira y Cardoso se convirtió en algo hermoso de ver. Era más que agradecimiento y gratitud. Era una familia elegida. Celebraban cumpleaños juntos, pasaban las fiestas juntos, lloraban y reían juntos. Eduardo trataba a Marina como a una nieta, le daba consejos, asistía a todas sus presentaciones escolares, vibraba con cada logro. Marina lo veía como un abuelo, una figura que nunca había tenido, y le correspondía el cariño con visitas frecuentes y largas conversaciones sobre medicina, vida y filosofía. En el último año de bachillerato, Marina hizo algo que sorprendió a todos. Pidió permiso para realizar un proyecto especial de fin de curso que implicaba una investigación de campo en el Hospital Santa Clara. Quería documentar los cambios implementados en los últimos 5 años y medir su impacto real en la calidad de la atención y en la satisfacción de pacientes y empleados. El hospital aceptó de inmediato y le dio acceso total. Durante 3 meses, Marina pasó sus tardes entrevistando a médicos, enfermeros, técnicos, equipos de limpieza, pacientes, familiares. Recopiló datos, analizó estadísticas, documentó casos. El resultado fue un trabajo de 120 páginas que impresionó a los tribunales de evaluación no solo por su calidad técnica, sino por su profundidad emocional y la claridad de su escritura. Demostró con cifras y relatos que los cambios implementados habían resultado en mejores diagnósticos, tratamientos más eficaces y un ambiente hospitalario más humano. Pero lo más hermoso del trabajo no estaba en los números, estaba en los relatos. Médicos hablando de cómo aprendieron a escuchar mejor. Enfermeros compartiendo casos en los que percibieron signos de violencia doméstica en pacientes y pudieron intervenir. Empleados de limpieza contando cómo ahora los saludaban por su nombre y sus observaciones eran tomadas en serio. Pacientes expresando gratitud por ser tratados como personas completas, no solo como un conjunto de síntomas. Marina concluyó el trabajo con una reflexión personal que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. Escribió sobre cómo una niña invisible, cargando un cubo de limpieza, había percibido algo que nadie más vio, porque todos estaban mirando en el lugar equivocado. Escribió sobre la importancia de valorar a cada persona, independientemente de su posición social, porque el talento y la percepción no eligen dónde nacer. Escribió sobre cómo la medicina moderna, con toda su maravillosa tecnología, corría el riesgo de olvidar que detrás de cada paciente había una historia, una familia, un contexto, y que los mejores tratamientos eran aquellos que consideraban todo eso. El trabajo de Marina fue publicado como libro por la universidad y distribuido gratuitamente a las facultades de medicina de todo el país. Se convirtió en lectura obligatoria en varios cursos, generó debates, reflexiones, cambios en los planes de estudio académicos. Marina, con solo 17 años, ya estaba dejando su huella en la medicina española antes incluso de empezar la universidad. En la graduación de bachillerato, Marina fue la encargada del discurso de la promoción. Subió al escenario del teatro de la escuela con su vestido sencillo pero elegante, comprado por su madre con tanto cariño, y se enfrentó al público lleno de familias, profesores y compañeros. Respiró hondo y comenzó su discurso. Habló de trayectorias, de cómo cada persona allí presente
tenía una historia única de superaciones, miedos y logros. Habló de cómo la educación era la herramienta más poderosa de transformación social que existía, de cómo un diploma significaba mucho más que conocimiento técnico, significaba oportunidad, perspectiva, la posibilidad de un futuro diferente. Agradeció a los profesores que creyeron en ella, incluso cuando era solo una becaria tímida que no conocía la mitad de las referencias culturales que sus compañeros ricos dominaban de forma natural. Entonces miró al público y encontró a su madre. Doña Celia lloraba discretamente, tratando de ocultar las lágrimas con un pañuelo de papel arrugado. Marina sonrió a través de sus propias lágrimas y dijo que dedicaba ese logro a la mujer más fuerte que conocía, a la mujer que trabajó madrugadas infinitas para asegurar que su hija pudiera estudiar, a la mujer que nunca se quejó del cansancio, nunca se rindió en los momentos difíciles, nunca dejó que la dureza de la vida apagara su bondad, a la mujer que, con su ejemplo silencioso pero poderoso, le enseñó que la dignidad no tiene relación con la riqueza y que el carácter se forma en las pequeñas elecciones diarias. El público estalló en aplausos. Doña Celia intentaba visiblemente controlarse, pero las lágrimas caían a raudales. Eduardo y Ricardo, sentados a su lado, también estaban emocionados. El doctor Álvaro, al fondo del teatro, sonreía con orgullo paternal. Marina continuó su discurso hablando de gratitud, de lo importante que era reconocer a las personas que nos ayudaron en el camino. Nombró a profesores específicos que marcaron la diferencia. Agradeció a Eduardo Santana y a Ricardo Santana por la oportunidad que cambió su vida. Agradeció al doctor Álvaro por haberle enseñado a mirar más allá de lo obvio. Agradeció al Hospital Santa Clara por haberse transformado en un lugar mejor. Concluyó con un mensaje para su promoción. Dijo que todos allí tenían el privilegio de graduarse en una de las mejores escuelas de la ciudad, que muchos venían de cuna, nacidos con oportunidades que millones de españoles jamás tendrían, pero que el privilegio no era motivo de culpa, era motivo de responsabilidad, que cada uno de ellos tenía el poder de transformar realidades, de crear oportunidades, de ser un puente para que otras personas cruzaran abismos sociales. Les pidió que no se convirtieran en adultos indiferentes, centrados solo en sus carreras y su estatus, que se convirtieran en personas atentas, que prestaran atención al sufrimiento a su alrededor, que no se acostumbraran a las injusticias solo porque no les afectaban directamente, que recordaran que el cambio comienza con pequeñas actitudes, pequeños actos de valentía, pequeños gestos de humanidad. Cuando terminó, recibió una ovación de pie que duró minutos. Compañeros que al principio del bachillerato apenas sabían su nombre, ahora la abrazaban con genuina admiración. Los profesores la felicitaban no solo por el discurso, sino por la persona en que se había convertido. Era un momento de celebración, pero también de reflexión sobre todo lo que había sucedido desde aquella primera noche en que una niña curiosa decidió prestar atención a algo que todos ignoraban. La fiesta de graduación fue en un club elegante. Marina invitó no solo a su promoción, sino también a los jóvenes de la fundación que veía como hermanos menores. Quería que vieran que era posible llegar allí, que el camino era difícil pero no imposible. Pasaron la noche conversando, bailando, soñando en voz alta sobre futuros posibles. Marina se dio cuenta de que muchos de esos chicos y chicas ya mostraban los mismos talentos que ella había demostrado un día. Observación aguda, curiosidad insaciable, empatía natural. Sintió esperanza por el futuro que ellos construirían. En los meses siguientes, antes de empezar la Facultad de Medicina, Marina se dedicó por completo al trabajo en la fundación. Creó un programa especial de preparación para universitarios, enseñando no solo contenidos académicos, sino también cómo lidiar con el síndrome del impostor, cómo adaptarse a entornos donde muchos provenían de realidades completamente diferentes, cómo mantenerse fiel a los propios orígenes mientras se crecía profesionalmente. También comenzó un proyecto personal de documentación. Le pidió al doctor Álvaro que le contara su historia completa,
Grabó horas de entrevistas y comenzó a escribir su biografía. Quería que el mundo conociera no solo al sabio mentor que era ahora, sino también al valiente médico que pagó el precio de su integridad y luego resurgió de las cenizas para seguir marcando la diferencia. Álvaro se emocionó con el proyecto, diciendo que nunca había imaginado que su historia pudiera interesar a alguien. Marina respondió que toda historia de valentía y redención interesaba, y la suya era exactamente eso. Cuando finalmente llegó el momento de empezar la facultad de medicina, Marina estaba lista, pero también nerviosa. Sabía que enfrentaría nuevos desafíos, que estaría en aulas con personas que habían estudiado en escuelas privadas carísimas toda su vida, que hablaban inglés con fluidez desde niños, que viajaban al extranjero en vacaciones, que tendría que trabajar mucho más duro para seguir el ritmo. Pero también sabía que tenía algo que muchos compañeros no tendrían: experiencia real, una empatía desarrollada en situaciones concretas, una historia de vida que daba un significado profundo a su elección de la medicina. El primer día de clase, vistiendo la bata blanca que había soñado usar desde que era pequeña, Marina caminó por los pasillos de la universidad con su madre al lado. Doña Celia se había pedido el día libre especialmente para acompañar a su hija en ese momento. Antes de entrar en el aula, Marina abrazó a su madre largamente. Le susurró que nada de eso sería posible sin ella. Doña Celia besó la frente de su hija y le dijo que siempre supo que Marina era especial, que había nacido con un don y que ahora finalmente tendría las herramientas para usarlo plenamente. Durante el primer semestre, Marina destacó no por su competitividad, sino por su colaboración. Creó grupos de estudio que incluían a compañeros con dificultades, compartía materiales, explicaba conceptos, ayudaba a quienes se quedaban atrás. Algunos profesores notaron que, siempre que Marina estaba en un grupo, todos aprendían mejor. Tenía ese don raro de enseñar de una manera que tenía sentido, conectando la teoría con la realidad, los conceptos con las personas. También mantuvo el hábito de visitar el Hospital Santa Clara regularmente, acompañaba el trabajo de los equipos, observaba casos interesantes, continuaba aprendiendo en la práctica, a pesar de ser solo una estudiante de primer año. Los médicos la recibían siempre con cariño. Muchos ya conocían su historia y veían en ella una inspiración para no acomodarse, para seguir atentos, para nunca olvidar que la medicina trata sobre personas. Fue durante una de esas visitas, casi 6 años después del caso de Eduardo Santana, que sucedió algo significativo. Marina estaba acompañando al doctor Fabián en sus rondas, cuando encontraron un caso curioso. Un paciente joven, de 28 años, presentaba síntomas neurológicos inexplicables. Los análisis no mostraban nada concluyente. El equipo estaba perplejo, iniciando ese mismo viaje de investigaciones exhaustivas que Marina conocía tan bien. Mientras los médicos discutían posibles diagnósticos, Marina observaba. Notó la presencia constante de una mujer joven que se decía novia del paciente, pero cuyo comportamiento parecía extraño. Demasiado atenta, demasiado controladora, siempre desviando la conversación cuando alguien intentaba hablar a solas con el paciente. Marina sintió ese hormigueo familiar, esa intuición que había aprendido a no ignorar. Discretamente comenzó a observar. Conversó con enfermeros, comprobó horarios de visita, prestó atención a los detalles. Descubrió que el paciente empeoraba siempre después de las visitas de la novia, que parecía ansioso en su presencia, que había menciones en el historial sobre quejas del paciente de sentirse presionado, pero que fueron descartadas como parte del cuadro de confusión neurológica. Marina llevó sus observaciones al doctor Fabián. Él, que jamás había olvidado las lecciones del caso de Eduardo Santana, se tomó las sospechas en serio. Iniciaron una investigación más profunda. Descubrieron que la novia tenía un historial de relaciones abusivas, que el paciente, antes de que comenzaran los síntomas, había mencionado a sus amigos que quería terminar la relación, pero tenía miedo de sus reacciones, que ella le hacía amenazas veladas y constantes. El equipo multidisciplinario que el hospital había creado después del caso de Eduardo
entró en acción. Asistentes sociales hablaron a solas con el paciente. Psicólogos evaluaron la dinámica de la relación. Descubrieron que estaba desarrollando síntomas físicos reales debido al estrés extremo de vivir en una relación abusiva de la que no se sentía capaz de salir. Era somatización en su estado más claro. Con el apoyo adecuado, terapia y finalmente el valor para terminar la relación tóxica, el paciente comenzó a mejorar. Los síntomas neurológicos inexplicables desaparecieron gradualmente. Era una prueba más de que el cuerpo responde profundamente a lo que la mente atraviesa y de que mirar solo los síntomas físicos sin considerar el contexto emocional y social puede hacer que se pasen por alto diagnósticos importantes. El doctor Fabián, después del caso, reunió al equipo médico y dejó que Marina participara. Dijo que ella, a pesar de ser solo una estudiante de primer año, acababa de demostrar de nuevo algo fundamental, que la medicina nunca podría convertirse solo en tecnología y protocolos, que necesitaba siempre considerar lo humano, el contexto, las relaciones, que las lecciones aprendidas 6 años atrás debían ser constantemente recordadas porque era fácil caer en la trampa de la rutina y la prisa. Marina, avergonzada por la atención pero feliz de haber ayudado, solo dijo que había hecho lo que cualquier persona atenta haría. Pero todos en esa sala sabían que no era verdad, que no era cualquier persona la que tenía esa mirada, esa sensibilidad, esa valentía para cuestionar e investigar, aun siendo la más inexperta del grupo. Los años pasaron. Marina progresó en la universidad, manteniendo su rendimiento excepcional. Eligió como especialidad precisamente el área de diagnósticos complejos, queriendo ser esa médica que resuelve los casos que dejan perplejos a otros médicos, pero siempre con ese enfoque holístico que había aprendido en la práctica, considerando siempre al paciente como una persona completa, inserta en un complejo contexto de relaciones y circunstancias. La Fundación Marina Oliveira continuó creciendo, ahora presente en 6 comunidades autónomas de España, beneficiando a más de 1000 niños. Doña Celia se convirtió en directora ejecutiva, comandando un equipo de 30 personas y siendo reconocida a nivel nacional como un ejemplo de superación y liderazgo. Eduardo y Ricardo siguieron unidos, construyendo juntos un legado no solo de negocios, sino de transformación social real. El doctor Álvaro vivió lo suficiente para ver a Marina graduarse en medicina. A los 83 años, enfermo pero lúcido, fue al Hospital Santa Clara una mañana soleada especialmente para presenciar el momento en que Marina recibiría su diploma. No pudo contener la emoción y lloró abiertamente cuando ella, ya doctora, lo abrazó y le susurró que nada de eso habría sido posible sin él. Álvaro falleció 3 meses después, en paz, sabiendo que dejaba un legado extraordinario a través de esa niña que un día encontró por casualidad en el parque y decidió enseñar. Marina dedicó su tesis de fin de residencia a la memoria de Álvaro. Escribió sobre la importancia de los mentores que creen en potenciales aún no desarrollados, que ven posibilidades donde otros solo ven limitaciones. La tesis fue premiada a nivel nacional y traducida a otros idiomas, llevando la historia de una niña invisible de Madrid al mundo. Y así, lo que comenzó con una niña prestando atención a lo que nadie veía, se convirtió en una historia de transformación que tocó cientos de vidas. Una historia que demostró que el talento no tiene domicilio fijo, que el valor no depende de la edad, que hacer lo correcto a veces significa arriesgarse incluso cuando todos te dicen que te quedes quieto en tu lugar. Marina nunca olvidó de dónde venía. Incluso convirtiéndose en una médica respetada, profesora universitaria, conferenciante internacional, continuó visitando las comunidades desfavorecidas de Madrid. Continuó contando su historia para inspirar a otros niños. Continuó recordando que la medicina más hermosa no era la que impresionaba con tecnología, sino la que curaba con humanidad, atención y un amor genuino por las personas. En un ciclo que se cerró Marina se convirtió en parte del cuerpo clínico del Hospital Santa Clara.
Trabajaba específicamente en el equipo de diagnósticos difíciles y lideraba el programa de observación contextual que se había creado a causa de su propia historia. Enseñó a generaciones de residentes a prestar atención no solo a los análisis, sino a las personas, a las dinámicas familiares, a los comportamientos extraños, a los detalles que parecen insignificantes, pero que a veces contienen la clave de misterios médicos aparentemente insolubles. Muchos años después, cuando Marina ya rondaba los 40, madre de 2 hijos que criaba con los mismos valores de humildad y observación que aprendió de doña Celia, fue invitada a dar una conferencia en la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. El tema era la medicina humanizada en países en desarrollo. Marina aceptó y llevó consigo a su madre, ahora jubilada pero todavía activa como consultora de la fundación. En el escenario de ese auditorio repleto de autoridades médicas de todo el mundo, Marina contó su historia. Desde aquella primera noche en que una niña de 12 años comenzó a observar algo extraño mientras cargaba cubos de limpieza, hasta el momento presente en que era una médica reconocida internacionalmente. Habló de Eduardo, de Ricardo, de Álvaro, de su madre. Habló de la importancia de sistemas de salud que valoren a todas las personas, que no creen castas de invisibles, que reconozcan que la inteligencia y la percepción pueden surgir de los lugares más inesperados. Cuando terminó, recibió una ovación de pie que duró minutos, pero el momento más emocionante llegó después, cuando una joven médica africana la buscó en los pasillos. Dijo que la historia de Marina había cambiado completamente su perspectiva sobre la medicina, que volvería a su país, decidida a crear programas similares, valorando a personas de todos los orígenes, prestando atención al contexto social y emocional de los pacientes. Dijo que Marina no solo había salvado a Eduardo Santana aquella madrugada en Madrid, sino que seguía salvando a personas todos los días a través de su ejemplo y sus enseñanzas. Marina abrazó a la joven médica con lágrimas en los ojos. Vio en ella la misma llama que un día había sentido en sí misma. Esa determinación de marcar la diferencia, esa negativa a aceptar el statu quo injusto, esa valentía de cuestionar incluso cuando se sentía intimidada, y se dio cuenta de que su historia realmente había trascendido el caso individual de Eduardo. Se había convertido en una semilla plantada en suelo fértil, germinando en lugares y contextos que ni siquiera imaginaba. Doña Celia, observando desde lejos, sonrió con ese orgullo silencioso pero profundo que solo las madres conocen. Recordó a esa pequeña Marina cargando el cuaderno gastado por los pasillos del hospital, haciendo preguntas que nadie más hacía, viendo cosas que nadie más veía, y agradeció silenciosamente a Dios por haberle dado fuerzas para continuar durante todas esas madrugadas agotadoras, todos esos momentos de incertidumbre sobre si lograría darle a su hija un futuro mejor. Aquella noche, en su habitación de hotel en Ginebra, Marina escribió en su diario, como siempre había hecho desde niña. Reflexionó sobre la extraordinaria travesía que había vivido, sobre cómo todo había comenzado con una simple decisión de prestar atención, de preocuparse, de actuar, sobre cómo pequeños actos de valentía podían desencadenar transformaciones inconmensurables, sobre cómo el verdadero poder no residía en la riqueza o la posición social, sino en la integridad, la empatía y la determinación de hacer lo correcto. Terminó la entrada del diario con una frase que resumía todo lo que había aprendido. Nunca subestimes el poder de alguien que presta atención cuando todos los demás solo están mirando. Porque a veces, salvar una vida no requiere diplomas ni tecnología. Solo requiere un corazón que se preocupa y ojos que realmente ven. Y así la historia de la niña invisible que lo cambió todo continuaba inspirando a generaciones, demostrando que los héroes no siempre llevan capa ni tienen superpoderes. A veces aparecen cargando cubos de limpieza, con cuadernos gastados en las manos y una determinación inquebrantable de marcar la diferencia, sin importar el tamaño del obstáculo o el peso de las circunstancias.